Existen madres que se vieron obligadas a encontrar fortaleza en la soledad, y su historia permanece para siempre sin ser contada. Realidades que se ocultan tras miradas agotadas, en manos que sostuvieron todo el peso del mundo, y en un silencio que resulta más elocuente que cualquier grito desesperado. ¿Qué sucede con una mujer cuya resistencia no surgió por elección propia, sino por la imposibilidad absoluta de desmoronarse? Estas 7 verdades dolorosas revelarán lo que Carl Jung comprendió acerca de la psique de tales mujeres. Descubrimientos que demuestran por qué ciertas madres se convierten en fortalezas impenetrables y olvidan que incluso las fortalezas más sólidas necesitan puertas de acceso. Comprenderán por qué estas mujeres son simultáneamente las más resilientes y las más solitarias, y cómo un alma logra sobrevivir cuando nunca recibió permiso para quebrarse. Al final de este recorrido, no solo conocerán la verdad oculta sobre estas madres excepcionales, sino que también descubrirán por qué Jung afirmaba que a veces la mayor fortaleza radica en permitirse finalmente ser vulnerable. Este viaje conduce a una comprensión que transforma todo sobre el valor, sobre el amor y sobre aquello que verdaderamente permanece cuando todas las máscaras caen. Comencemos donde el dolor tiene su origen y donde nadie se atreve a mirar. Una madre que tuvo que ser fuerte aprendió tempranamente a ocultar sus propias heridas para aliviar el sufrimiento de otros. Jung reconoció en sus estudios profundos del alma humana que las emociones reprimidas jamás simplemente desaparecen. Se transforman, mutan y regresan bajo formas diferentes. El dolor que nunca fue llorado se convierte en ira, control o un agotamiento tan profundo que se fusiona con los huesos. Piensen en una niña pequeña que aprende a tragarse sus lágrimas porque otras necesidades parecen más urgentes, más importantes, más ruidosas. Esta lección temprana se graba de manera tan indeleble en el alma que se convierte en una adulta que instintivamente esconde sus propias heridas. Lo que la psique no puede expresar, lo que no puede encontrar voz, inevitablemente se manifiesta en el cuerpo como enfermedad, como frialdad emocional, como una fatiga que ningún descanso puede sanar. Pero aquí se esconde uno de los errores más peligrosos de nuestro tiempo. Confundimos resistencia con insensibilidad emocional, fortaleza con ausencia de sentimientos. Estas madres están lejos de ser insensibles. Más bien han enterrado su sensibilidad tan profundamente en los sótanos de su alma que ellas mismas han olvidado dónde se encuentra. Su sensibilidad no fue eliminada. Fue desterrada a los rincones más oscuros de la psique, donde espera, crece y se vuelve más pesada cada día. Esta represión conduce a una reacción en cadena fatal. Cuando una madre aprende que sus propios dolores carecen de importancia, transmite inconscientemente esta lección destructiva a sus hijos. Un círculo vicioso surge, cruel en su aparente simplicidad. La madre que oculta sus heridas educa involuntariamente niños que no aprenden a lidiar con emociones auténticas. Pero la historia se vuelve aún más compleja y dolorosa cuando llegamos a la segunda verdad. Estas mujeres no solo tuvieron que esconder sus dolores, también tuvieron que madurar mucho más allá de sus años, porque la vida no las esperó, porque las circunstancias no conocían la compasión. Cuando las crisis exigen decisiones inmediatas, cuando la supervivencia de la familia está en juego, no hay espacio para la vacilación, para la incertidumbre, para la lentitud natural del crecimiento emocional. Jung entendía la individuación como un proceso orgánico de toda la vida que requiere tiempo, espacio y seguridad. Estas madres no tuvieron ninguna de estas cosas. Experimentaron un envejecimiento psíquico prematuro, no por la edad cronológica misma, sino por el peso aplastante e implacable de la responsabilidad que llevaron.
capas de su identidad que deberían haber florecido y desarrollado. El lado juguetón, la naturaleza soñadora, la alegría espontánea, la exploración curiosa de la vida. Si esto resuena con ustedes, escriban una palabra en los comentarios. Presencia. Todo eso fue sacrificado a la necesidad despiadada. El silencio que envuelve a estas mujeres como un manto invisible nunca fue una elección consciente o siquiera una virtud. Fue una condición existencial de supervivencia. Si hubieran podido hablar, si finalmente hubieran podido expresar su verdad. Quizás habrían dicho, estoy cansada hasta los huesos, necesito ayuda, pero ya ni siquiera sé cómo pedirla. No puedo más, pero debo continuar porque todo se desmorona si me detengo. Pero nuestra sociedad comete un error aún más trágico, casi imperdonable. Confunde madurez temprana con falta de necesidad emocional, independencia con ausencia de necesidades. Una mujer que tuvo que volverse fuerte temprano, que sacrificó su infancia, no necesita menos ternura, necesita infinitamente más. Su alma tiene hambre de la infancia que nunca tuvo, del cuidado que nunca recibió, del amor incondicional que dio, pero rara vez obtuvo. Desde aquí el camino conduce inevitablemente a la tercera verdad, quizás la más amarga e injusta de todas. Estas madres cargaron el peso de 2 personas, llevaron cargas que nunca fueron destinadas para una sola persona, pero fueron juzgadas y condenadas como si hubieran fallado solas, como si fueran las únicas responsables de lo que salió mal. Nuestra sociedad exige de las mujeres lo absolutamente imposible, y luego las culpa despiadadamente cuando lo imposible, como era de esperarse, no se logra. Jung reconoció estos mecanismos de proyección destructivos y advirtió enérgicamente sobre su fuerza destructiva que envenena el alma. Nuestro cerebro, nuestra conciencia colectiva, tiende a justificar su propia indiferencia condenando a quienes sufren, echándoles la culpa. Es psicológicamente más cómodo y menos amenazante pensar que ella debería haber tomado mejores decisiones, que reconocer que el sistema falló fundamentalmente, que la sociedad falló colectivamente. Así las madres solteras se convierten en chivos expiatorios colectivos, sobre quienes se proyectan todos los fallos del sistema, todas las deficiencias sociales. Se las convierte en símbolos vivientes del fracaso, mientras que los verdaderos causantes de su sufrimiento permanecen invisibles. Estas proyecciones intensifican la soledad ya aplastante de una manera que se vuelve casi insoportable, que lleva al borde de la resistencia psíquica. ¿Pueden siquiera imaginar remotamente cómo se siente ser juzgada diariamente por decisiones que nunca fueron realmente decisiones? Por circunstancias que nunca fueron elegidas, sino que se impusieron como desastres naturales. Estas madres desarrollan un estado de justificación permanente, una defensa infinita y agotadora contra acusaciones que nunca fueron justas, que nunca correspondieron a la realidad. De esta triple carga, dolores ocultos, madurez prematura y condena social, surge inevitablemente una cuarta verdad que actúa como una consecuencia lógica pero trágica. Estas mujeres aprendieron dolorosa y exhaustivamente a no esperar nada de nadie, a mantener sus esperanzas tan pequeñas que no puedan ser decepcionadas. Las expectativas se volvieron un lujo que emocionalmente ya no podían permitirse, un riesgo que parecía demasiado alto. Jung habló de introversión defensiva, el cierre sistemático al mundo para no volver a lastimarse, para proteger el corazón ya dañado. Estas madres han experimentado tan frecuente y dolorosamente que las personas desaparecen cuando más se las necesita, que han dejado de buscar apoyo, de esperar comprensión. La ausencia de ayuda no solo se volvió normal, incluso se volvió secretamente deseada por el miedo profundo y justificado
a más decepciones, quizás aún más dolorosas. Una paradoja cruel surge que Jung habría encontrado particularmente trágica. Cuando finalmente llega el reconocimiento, cuando alguien valora su desempeño, ya no pueden creer en ello, no pueden aceptarlo. La armadura de autosuficiencia que se pusieron para protegerse, que debía preservarlas de más dolor, se convierte en una prisión de aislamiento emocional, en una celda de la cual ya no pueden escapar. Esta actitud no es desconfianza en el sentido ordinario, sino indefensión aprendida en su forma más refinada y psicológicamente sofisticada. Jung reconoció que tales mecanismos de defensa inicialmente pueden ser salvavidas, pero a largo plazo obstaculizan fundamentalmente el desarrollo de la personalidad y hacen que el alma se marchite. El alma se protege cerrando la puerta y tirando la llave. Pero una puerta cerrada no solo mantiene afuera lo malo, sino también todo lo bueno, todo amor, toda posibilidad de conexión genuina. Este desarrollo, esta desolación del alma, conduce inevitablemente a la quinta verdad, una verdad que muestra cómo la supervivencia a veces puede requerir entumecimiento psíquico, cómo el alma se protege de la locura. Estas madres nunca pudieron colapsar, nunca pudieron permitirse el lujo de un colapso nervioso, así que aprendieron el arte peligroso de entumecerse sistemáticamente. Un alma en alerta crónica, en posición de combate permanente, necesita desconexión emocional como estrategia de supervivencia, pero esta estrategia exige un precio que solo se vuelve visible en toda su magnitud años después. Jung describió este estado como disociación, la separación de sentimiento y conciencia, la división de la personalidad como medida protectiva. El cuerpo está presente, cumple mecánicamente sus funciones, pero la psique está ausente, se ha retirado a regiones inaccesibles. La maternidad se vuelve automática, mecánica, sin la espontaneidad viviente que debería nutrirla. Cuando la máscara de fortaleza nunca se quita, cuando se fusiona con la piel, la mujer debajo olvida quién realmente es. Se convierte en pura función, no en persona viviente. Una señal clara de esta rigidez del alma, cuando ni reír ni llorar tienen color, cuando se vuelven gestos vacíos, cuando las emociones se degradan a reacciones puramente funcionales, no a expresiones auténticas del alma viviente. Estas mujeres aún funcionan, cumplen sus roles, pero ya no viven realmente. Se han convertido en sombras de sí mismas, en fantasmas en su propia vida, en extrañas en su propia piel. El entumecimiento no siempre se muestra obvio o dramático. No necesariamente es alcohol o medicamentos lo que usan. A veces es actividad compulsiva, sin fin, ayuda inquieta, o un vacío emocional que se disfraza hábilmente como serenidad espiritual. Jung llamó a esto represión, la supresión sistemática del lado receptivo y sensible de la psique. Si eligen aceptación en lugar de lucha, escriban aceptación. Estas madres han reprimido su ánima, su alma femenina tan profundamente que han olvidado completamente cómo se siente, cómo suena, cómo respira. De este empobrecimiento emocional, de esta rigidez del alma, surge inevitablemente la sexta verdad, quizás la más pérfida y cruel de todas. Ser fuerte se convirtió en un hábito ineludible y simultáneamente en una prisión invisible, pero aparentemente inquebrantable. Un círculo vicioso cerrado surge. Mientras más fuertes se muestran, mientras más perfectamente funcionan, menos ayuda reciben. El mundo a su alrededor interpreta su fortaleza como prueba irrefutable de que no necesitan apoyo, de que pueden y quieren lograr todo solas. Jung reconoció que tales círculos viciosos autorreforzantes son particularmente difíciles de romper porque se fortalecen y solidifican con cada vuelta. La identidad de la fortaleza inquebrantable
se forma lenta, pero imparablemente en su conciencia. Estas mujeres literalmente ya no saben cómo podrían ser algo diferente a fuertes, cómo podrían asumir otro papel. La vulnerabilidad en su percepción no se asocia con liberación o autenticidad, sino exclusivamente con humillación y peligro. El mundo a su alrededor aplaude entusiastamente la muralla, admira la fortaleza, pero olvida completamente a la mujer viviente detrás. Jung nos enseñó que cualquier desarrollo unilateral de la personalidad, cualquier sobreénfasis de una sola característica, inevitablemente conduce a trastorno psíquico. Estas mujeres han sobreenfatizado tanto su fortaleza que han perdido acceso a todos los otros aspectos de su ser. Se han vuelto unidimensionales, reducidas a una sola característica, definidas por una sola habilidad. El hábito de la fortaleza se convierte en un automatismo inconsciente, en un reflejo. Estas madres literalmente no pueden ser otra cosa que fuertes. Han perdido la elección consciente. Esa elección que Jung consideraba absolutamente esencial para el desarrollo y la libertad humana. Se han convertido en esclavas de su propia fortaleza y ya no pueden decidir conscientemente cuándo quieren ser fuertes y cuándo no, cuándo quieren dar y cuándo quieren recibir. Estas 6 verdades, estas 6 heridas, conducen inevitablemente a la séptima y quizás más dolorosa comprensión de todas. Ninguna de estas fortalezas, ninguno de estos logros sacrificados, las preservó finalmente de la soledad. La brillante ilusión de la victoria es brutalmente desenmascarada. Ganar solas, librar todas las batallas solas, es algo completamente diferente a vivir acompañadas y comprendidas. El silencio helado después del aplauso cortés revela despiadadamente el vacío que permanece cuando la representación termina, cuando el escenario se vacía. Jung habló sobre individuación como la integración de toda la vida de todos los aspectos de la personalidad, como la reconciliación de luz y sombra. Sin la integración consciente de lo femenino herido y necesitado, incluso la mayor fortaleza se convierte en exilio existencial. Una paradoja final desgarradora se revela. Mientras más conquistaron, mientras más lograron, más se alejaron de la conexión humana genuina. La mujer fuerte permanece al final sola, no por debilidad o incapacidad, sino porque nadie la ve en su totalidad vulnerable, porque nadie mira detrás de la muralla. Esta soledad es de naturaleza existencial, metafísica. No es solo la ausencia dolorosa de personas en su vida, sino la ausencia aún más dolorosa de alguien que la perciba y ame en su completitud. Están rodeadas de personas que respetan y alaban su admirable fortaleza. Pero nadie ve a la mujer frágil que llora por las noches cuando todos duermen, cuando finalmente la máscara puede caer. La sociedad ha convertido a estas mujeres extraordinarias en íconos vivientes, en símbolos de fortaleza humana. Pero los íconos no son humanos, son fríos e inalcanzables, son símbolos de piedra, y los símbolos viven en eterna soledad, adorados y fundamentalmente incomprendidos al mismo tiempo. Jung reconoció que la mayor tragedia de la existencia humana es el creciente alejamiento de uno mismo, el olvido de la propia verdad. Esta soledad paralizante no es autoelegida o merecida. Es el resultado trágico de una sociedad que sistemáticamente exige lo imposible de las mujeres y luego las juzga y castiga por sus necesidades profundamente humanas. Estas madres se han convertido en víctimas de un sistema despiadado que las estiliza como heroínas inalcanzables, pero les niega categóricamente ser falibles y, por tanto, humanas. Si están listos para aceptar la debilidad como parte de su fortaleza, escriban: humanidad. Viven en una jaula dorada y brillante, admiradas desde lejos y mortalmente aisladas al mismo tiempo.
Pero cuando la fortaleza se cansa, cuando la muralla aparentemente indestructible comienza a agrietarse, ¿qué queda de una mujer que fue demasiado tiempo una fortaleza inexpugnable? Aquí, en este punto de inflexión, comienza la verdadera transformación. No se trata de aprender a ser débil o demonizar la fortaleza, sino de legitimar el derecho fundamental a ser finalmente completa, finalmente humana. El colapso que tanto temían no es un fracaso o una catástrofe. Es el grito desesperado del inconsciente que finalmente exige humanidad, que llama al alma de vuelta a la vida. Jung nos enseñó con gran sabiduría que toda transformación genuina y sostenible debe pasar por una crisis, por una destrucción de lo viejo. Para estas mujeres esto significa concretamente recuperar conscientemente las partes de sí mismas negadas durante tanto tiempo. El miedo que han ocultado tan perfectamente, la tristeza que nunca pudieron expresar, la necesidad que interpretaron como debilidad imperdonable, la alegría que nunca se permitieron. Toda muralla, incluso la más fuerte, necesita eventualmente una puerta, una abertura. Sin esta abertura no hay vida real, solo existencia. Carl Jung reconoció con claridad profética que lo reprimido siempre regresa sin excepción, a menudo en forma intensificada, a veces destructiva. El alma exigirá ser finalmente aceptada completamente, aunque sea muy tarde, aunque hayan pasado décadas. El inconsciente no se deja suprimir o ignorar permanentemente. Se hace oír, reclama su derecho. Estas madres extraordinarias tienen un derecho inalienable a la debilidad, al cansancio, a las lágrimas sanadoras, a la ayuda humana. Tienen derecho a no ser perfectas, a no ser siempre fuertes, a no tener siempre la respuesta o conocer la solución. Tienen un derecho fundamental a su humanidad completa y sin maquillaje. Jung creía inquebrantablemente que toda persona tiene derecho a su personalidad completa e indivisa, con toda sombra y toda luz, con toda debilidad y toda fortaleza. Jung nos enseñó que la verdadera sanación siempre significa integración, la reunión consciente de todas las partes divididas de la personalidad. Para estas mujeres esto significa concretamente recuperar conscientemente y abrazar las partes negadas de sí mismas. El miedo que han ocultado tan hábilmente, la tristeza que nunca pudieron expresar, la necesidad que interpretaron como debilidad, la alegría que nunca se permitieron, la espontaneidad que sacrificaron. Todos estos aspectos esperan pacientemente ser reintegrados en la conciencia, volver a ser parte del ser humano completo. El primer paso decisivo es el reconocimiento honesto de que su admirable fortaleza, aunque real y valiosa, está incompleta. Jung enfatizó repetidamente que la conciencia es la única clave para el cambio real. Mientras estas madres no reconozcan lo que han perdido, no pueden recuperarlo. Esta transformación fundamental no es simple o rápida. Patrones profundamente arraigados, durante décadas, no se pueden cambiar o disolver de la noche a la mañana. Jung habló de la individuación como un proceso orgánico de toda la vida que requiere paciencia y autocompasión. Pero es posible, es real. Jung creía inquebrantablemente en el poder transformador sanador de la conciencia. Cuando realmente entendemos cómo nos hemos convertido, podemos elegir conscientemente quiénes queremos llegar a ser. Ese es el gran poder de la decisión consciente. Para ustedes que se reconocen en estas palabras dolorosas pero esperanzadoras, este es el mensaje importante. Su fortaleza es real, impresionante y profundamente admirable, pero no es todo lo que son o pueden ser. Son infinitamente más que una muralla indestructible, más que una salvadora desinteresada, más que una máquina que funciona perfectamente. Son una mujer completa y compleja
con el derecho inalienable a una vida completa y plena. Jung creía que cada persona es única e irreemplazablemente valiosa, muy más allá de sus roles y funciones sociales. Nunca es demasiado tarde para abrir la puerta cerrada durante tanto tiempo en su muralla. Nunca es demasiado tarde para pedir ayuda honestamente. Nunca es demasiado tarde para ser finalmente débil, cansada, completamente humana. El mundo no solo necesita su admirable fortaleza, necesita urgentemente su preciosa humanidad única. Jung nos enseñó que la autenticidad siempre es más importante que la perfección. Su verdad sin maquillaje es infinitamente más valiosa que cualquier máscara perfecta. Tienen el derecho fundamental a ser felices, no solo fuertes y funcionales. Tienen derecho a la alegría espontánea, no solo a la funcionalidad consciente del deber. Tienen derecho al amor incondicional, no solo al reconocimiento respetuoso. Jung vio en cada persona un potencial enorme, mayormente sin usar, que espera pacientemente ser realizado y vivido. También en ustedes espera este potencial precioso. Si estas palabras han movido algo en ustedes, si se reconocen en esta historia dolorosa pero esperanzadora, o conocen a alguien que ha vivido este viaje difícil, entonces compartan sus pensamientos y experiencias en los comentarios. Creemos juntos un espacio seguro donde las mujeres fuertes finalmente también puedan ser débiles, donde las madres también puedan volver a ser hijas, donde las heroínas finalmente también puedan ser humanas. Suscríbanse a este canal para aprender más sobre las verdades ocultas, a menudo dolorosas del alma humana, y comprenderlas. Juntos podemos profundizar la comprensión importante de que la verdadera fortaleza madura reside en la integración amorosa de todas las partes de nuestro ser, no en su represión violenta o aniquilación.